ensangrentada. Sí. Como para dividirla. A ver, ¿qué número es? 75. Sí, vamos a cantar el número 75, pueden estar sentados. Cabeza ensangrentada. Cabeza ensangrentada, herida por mi bien, de espinas coronada, por fe mis ojos ven, de todos despreciada, mi eterno bien será. Por todas las edades mi ser te adorará, pues oprimida tu alma fue por el pecador, la transgresión fue mía, mas tuyo fue el dolor. Hoy vengo contristado, merezco tu dolor. Concédeme tu gracia, oh dame tu favor. Te doy loor eterno, bendito Salvador, por tu dolor y muerte, por tu divino amor. Oh Salvador, deseo tu gracia conocer. Junto a tu cruz espero, te entrego a ti mi ser. En la hora de la muerte, enséñame tu cruz, de todos mis temores. Oh, líbrame, Jesús, por fe verán mis ojos a Cristo el Salvador, quien muere en ti creyendo, es salvo por tu amor. Jesús sufrió por nosotros, hermanos. Amén. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Sí? Qué bien. Empezamos y éramos como, no sé, como 7 u 8, pero se iba multiplicando cada vez más. El hermano Ignacio tuvo pensamientos malos de ustedes, dijo, "Oh, están en el río o fueron al concierto en Bilbao". Ah, no es cierto, fui yo. Ah, perdónenme, hermanos. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias a Colosenses, capítulo 3. Vamos a ir rápidamente para que se alcancen a ir a su concierto, ¿no? Bueno, broma, hermano, broma. No sé nada de la actividad, solo que se está pasando algo. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 14 va a ser nuestro texto esta tarde. Qué bueno ver a tantas familias sentadas juntas ahí en las bancas, eso es muy bueno. Colosenses 3, 5 al 14, vamos a leer, después oraremos. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos
y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos a poner atención a estas cosas. Ayúdanos a deshacernos de las cosas que no quieres para tus hijos y de vestirnos de las cosas que sí. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Si tú lees Colosenses 3, algo que te va a llamar la atención, si no es en la primera lectura, va a ser en la segunda, la tercera o la cuarta, pero vas a ver que Dios va hablando mucho de cosas. Dice cosas, estas cosas, aquellas, habla de cosas bastante. Eso es algo que nosotros vemos y termina todo el pasaje que acabamos de leer, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así que vamos a hablar un poco acerca de estas cosas, pero empecemos primero con este concepto. En los versículos 9 al 11, dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos, y fíjense de eso, despojado del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre con sus hechos. Y revestido del nuevo, infiriendo el nuevo ¿qué? El nuevo hombre, ¿cierto? Esa es la implicación. Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Estos versículos hablan de una dualidad que existe en cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Todos nosotros tenemos una dualidad. En diferentes lugares en la Biblia se escribe de diferentes maneras. En Gálatas quizás como carne y espíritu. En Corintios, hombre interior y hombre exterior. Aquí en Colosenses o en Efesios capítulo 4, el viejo hombre y el nuevo hombre. Entonces, todos nosotros, en el momento de ser salvo, nosotros nacemos de nuevo como parte de la familia de la fe. Dios es nuestro Padre y nosotros tenemos una nueva naturaleza en Él. Y esa naturaleza está creada según Cristo en verdadera santidad. Pero todavía existe en nosotros la vieja naturaleza, el viejo hombre. Y todavía luchamos con el pecado. Y el Señor nos da instrucción acerca de cuáles son las cosas del viejo hombre y cuáles son las cosas del nuevo hombre en este pasaje. Si tú tienes dudas de tu salvación, puede ser que solamente tienes el viejo hombre. Es el único hombre que tienes, porque no has nacido de nuevo. Todavía eres un hombre natural y no espiritual. Tienes que nacer de nuevo por el Espíritu de Dios. Habla de eso 1 Corintios 2 y 3. Y si es así, es tan sencilla la salvación como
arrepentirse y creer en el Evangelio, darse cuenta de su pecado y cómo es merecedor uno del infierno, el castigo de su pecado, y entender el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, su sustitución por nosotros en la cruz, la sangre preciosa que derramó por nuestros pecados, y creer que resucitó. Y si tú crees en este mensaje, es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Bueno, nosotros tenemos una lista de cosas que contraen la pena de muerte en la eternidad. Está en 1 Corintios 6, donde dice que estas personas no van a heredar el reino de Dios. Y habla y da una lista. Dice que ellos han ganado penal de muerte en la eternidad. Morirán eternamente. No heredarán el reino de Dios. De la misma manera que por estos hechos merecen la muerte, el Señor dice a sus hijos, ahora que somos salvos y hemos sido santificados, hemos sido justificados, hemos sido lavados, nacemos de nuevo. Él dice, ahora estas cosas en ti siguen dignas de muerte. Por lo cual, Él dice que nosotros necesitamos ser asesinos. Eso está en el versículo 5. Dice, haced morir. Haced morir. Mátalo. ¿Qué cosas? Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. No es necesario describir cada una de estas palabras y todas ellas porque es un culto familiar, pero nosotros entendemos estas palabras, ¿cierto? Nosotros comprendemos de qué se trata la fornicación, una traducción de la palabra porneo en el griego, la impureza, pasiones desordenadas. Tenemos que recordar que los deseos que hay en nosotros, que van en contra de la palabra de Dios, antes manejaban nuestra vida. Se llaman concupiscencia. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue una conducta desenfrenada, como lascivia. La lascivia es cuando las pasiones desordenadas gobiernan. Y hay impureza, y hay fornicación, hay adulterio, hay malos deseos, dice. Y también avaricia. Porque no olvides que el amor al dinero es raíz de todos los males. Y el Señor dice algo interesante aquí. Él iguala la avaricia a la idolatría. ¿Sabías esto? ¿Por qué? Porque siempre cuando yo pongo algo, aunque sea algo bueno, como mi familia, o el trabajo, o el deporte, o los pasatiempos, cualquier cosa que yo pongo antes que Dios, es un ídolo. Y Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Algunos, con su amor al dinero, han puesto al dinero como un Dios ajeno antes que el Señor. Es posible incluso que un pololo, una polola, incluso un marido o una esposa puedan ser un ídolo si nosotros les amamos más que a Dios. A veces se escucha decir a los padres, oh, mis hijos para mí son todo, son mi mundo, son mi razón de existir, son mi motivo para la vida. No lo son. Todo lo que describes es Dios. No permitas que los hijos lleguen a ser un ídolo. Porque ¿qué pasará cuando los hijos te abandonan un día? Se casan y van de la región. Suele pasar, ¿no? Van a estudiar en otra parte, conocen, qué sé yo, una chica de Antofagasta y de repente están viviendo en el norte con los nietos. ¿Perdiste tu razón de vivir? No, porque Dios todavía está ahí. Dios es nuestra razón por vivir. Algunos dicen lo mismo de su cónyuge y después fallece su cónyuge y ya no tienen propósito en la vida. Pero sí debes tener propósito todavía porque Dios es el propósito de tu vida. Amén. El dinero puede ser idolatría, dice avaricia, ¿cierto? ¿Qué es idolatría? Bueno, no es tan necesario ir definiendo cada uno de los términos. Lo importante es esto, que Dios dice, lo mundanal en ti, lo terrenal en ti,
mátalo. Mátalo. Es digno de muerte. Dice en el versículo 6, ¿cuál es la primera palabra? Cosas, ¿cierto? Y después cuando dice por las cuales, ¿cierto? Es el pronombre refiriendo a cosas de nuevo. Cosas, por las cuales cosas, está diciendo. Después en el versículo 7 lo dice otra vez, dice en las cuales, ¿en qué? En las cosas, dice. Hablando de las cosas terrenales. Cosas, lo dice 3 veces en 2 versículos. Y mira en el versículo 1 y 2. El 1 y 2 dice, pues, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad, ¿qué dice? Las cosas. ¿Las cosas de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en, ¿qué dice? Las cosas de arriba, no en las cosas. Ahí agregué la palabra cosas, ¿cierto? Pero dice, no en las de la tierra. Dice, nosotros hemos muerto con Cristo. Si somos salvos, hemos muerto con Cristo. El viejo hombre está crucificado. Y nosotros, como Cristo salió de la tumba con nueva vida, nosotros debemos andar en nueva vida en Cristo. Hemos sido vivificados con Cristo. Romanos capítulo 6 nos enseña sobre esto. Y Colosenses 3 también habla un poco sobre esto. Por ejemplo, en el versículo 3, pues, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces nosotros estamos muertos a estas cosas y debemos matar o hacer morir estas cosas. ¿Cuáles? Las cosas que son de la tierra, que antes nos caracterizaban. Me faltó una sílaba, ¿no? Las cosas de este mundo, las cosas terrenales, las cosas del viejo hombre, las obras de la carne. Pero ahora nosotros somos salvos y nos debemos quitar cierta ropa figurativa. Debemos despojarnos o dejar algo. En el versículo 8 dice, pero, debemos leer el versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros, mira lo que dice, todas estas cosas, otra vez. Y nos da otra lista, porque si no estuviéramos poniendo atención a la primera. Dice ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Aquí podemos ver un detalle importante en las Escrituras. La ira de Dios siempre es buena. La ira de Dios siempre es justa, siempre es correcta. Pero la Biblia nos dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios en Santiago 1. Entonces en el versículo 6, hablando de las cosas de la carne, las cosas de la tierra, las cosas del viejo hombre, dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia y por estas cosas. Pasa leyendo 2 versículos más y Dios dice, deja esto. ¿Qué cosa? Ira. Si uno no era entendido de las Escrituras, podría decir, pero qué hipócrita el Señor. Si Él tiene ira, pero me dice a mí dejar la ira. Pero entendemos que la ira del hombre no es justa. No obra la justicia de Dios. El enojo es porque dice ira y enojo. Como identificando 2 cosas distintas. El enojo es cuando nosotros reaccionamos, cuando en nuestras emociones hay un desagrado por alguna injusticia percibida. Puede ser una injusticia hacia nuestra persona. Me enoja lo que pasó, como me trataron. Eso no fue justo. O puede ser enojo por alguna otra injusticia que vemos. Oh, le robaron a la señora que iba caminando, le quitaron su cartera y yo lo vi. Oh, sentí rabia, me enojé porque percibimos alguna injusticia. Digo la palabra percibir porque a veces, no sé, es solo percepción. Viste que ella entró y ni me saludó. Y ella anda feliz en la vida, ni se dio cuenta que estabas. Pero tú percibiste que tiene algo
Por eso tienes enojo. Percibiste una injusticia. Pero a veces es por eso que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque nosotros somos demasiado sentimentales. Somos demasiado variables. Pero el Señor es justo. Y nunca se equivoca cuando Él juzga algo. Pero nosotros muchas veces sí. Entonces el enojo es el sentimiento. Pero la ira es la expresión del enojo. ¿Cierto? El enojo es, me frustré por dentro. La ira es que grité porque estaba enojado. La ira es que di un combo a la pared y dejé un hoyo en la pared porque expresé mi enojo. Esa es la ira. Y Dios dice, deja estas cosas. Deja la ira. Deja el enojo. Son cosas del viejo hombre, son cosas de la tierra, son cosas de la carne. Dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, ¿cierto? El usar el nombre de Dios en vano, o burlar de cosas sagradas, como por ejemplo, no sé, hermano, llegaste tarde al culto, qué pecador eres. Se bromea a veces así, pero sabes que no es chistoso el pecado. No es chistoso ser pecador. Eso es como blasfemar. Y nosotros no queremos ser poco reverentes con las cosas sagradas. ¿Me entiendes? ¿Sí? No queremos usar el nombre de Dios en vano. No queremos blasfemar. Entonces, ya deja con esto. Palabras deshonestas de vuestra boca. Se me acercó en Santiago una vez una señora pidiendo dinero. Yo he contado esa historia, quizás algunos la recuerdan. Y estaba en el patio de comidas. Y yo nunca doy dinero a las personas porque supongo que lo van a ir y gastar en alcohol o drogas o lo que sea. Pero le dije, ¿para qué, señora? Siempre se sorprenden cuando uno le pregunta así. ¿Para qué necesita el dinero? Y ella dijo, pues tengo hambre. Entonces le llevé a una caja y le dije, ¿cuál le gusta? ¿Le gusta este? El más barato. ¿Le gusta este? El segundo más barato. Y dijo, no, me gusta este, el más caro. Dije, ya, entonces voy a pedir eso. Y pedí. Y después me dieron mi comida y le dejé a ella la boleta y fui a sentarme. Y estoy ahí sentado con unos amigos, pastores, misioneros, Jason Hall, Jason Kenny, Chris McBrayer. Y Jason Kenny me toca así, me dice, mira ahí, mira a su amiga. Y ella con su boleta fue a la caja y pidió la devolución del dinero. ¿Con qué cara, no? ¡Wow! ¿Cómo la gente es deshonesta? ¿Cómo la gente es deshonesta? Pero es así, y son cosas normales. Y así vive el hombre sin Cristo. Así vivías tú también. Quizás no tan, disculpen si el término no es apropiado. ¿Está bien decir descarado? ¿Sí? Quizás no lo hacías tan descarado, tan sinvergüenza, pero solo porque lo ocultábamos mejor que ella, ¿cierto? Sí. Entonces, así nosotros manejábamos la vida antes. Pero la ira de Dios estaba sobre nosotros y está sobre todos los hijos de desobediencia, o sea, todos que no son sus hijos, los que no han recibido a Cristo como Salvador. La ira de Dios está sobre ellos. Si rehusas creer en el Hijo de Dios, no verás la vida, sino que la ira de Dios está sobre ti. Dice Juan 3, el último versículo, creo que es el 36. Entonces el Señor nos está diciendo que ahora que somos sus hijos, que nuestra boca no debe ser para enojo, ira, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Dice en el 9, como si no fuera suficiente que Él nos dijera, no digas palabras deshonestas. El versículo 9, Él dice, no mintáis los unos a los otros. ¿Sabes qué? La ira es algo muy importante para Dios. Nosotros, ¿cómo vamos a tener, olvidé la palabra, the belt of truth?
de Efesios 6, de la verdad, es el... ¿Se dice ceñidos los lomos? Con la verdad. ¿Con? Con la verdad. Con la verdad. Ya, ok. Bien. Entonces, en inglés solemos decir el cinturón de la verdad. ¿Ya? ¿Cómo vamos a tener los lomos ceñidos con la verdad si somos mentirosos? Si engañamos, si tenemos palabras deshonestas en nuestra boca. Él dice, no mintáis los unos a los otros. ¿Por qué? Porque hemos despojado. Esa es como una palabra que tiene mucho que ver con la ropa, la vestimenta. Hemos sacado la ropa vieja y sucia del viejo hombre como la mentira. Y nos hemos revestido con la ropa del nuevo hombre, que es la verdad. Y ahora nosotros, donde antes hablábamos mentira, ahora nosotros hablamos verdad. Porque el nuevo hombre está creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, dice Efesios 4. El viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre le gusta la mentira. Lo pasa bien mintiendo. Le gusta el enojo, le gusta la ira. Y hermanos, aunque seamos salvos, todavía tenemos estos gustos. Te puede gustar una mentira, puede ser agradable. Yo iba mal en esta situación y todo iba a terminar, pero yo, con esa mente que tengo, di una buena mentira y escapé. Y nadie sabe. El salvo es capaz de esto también. Sí. Jóvenes son capaces de esto con sus padres, esposas con sus maridos, padres con sus hijos. A veces los hijos mienten tanto porque aprendieron con los ojos de nosotros. Dice el versículo 10, entonces nos hemos sacado esta vieja ropa, dejad también, despójate, y el versículo 10 dice, y revestido del nuevo. Despojamos el viejo hombre y somos revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora que somos salvos, la meta de Dios es que nuestro hombre interior se va renovando cada día y que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo. El nuevo hombre está creado en esta imagen. Y Dios quiere que nosotros seamos conformados a esta imagen, que seamos moldeados a esta imagen. Y es una obra del Espíritu Santo en que Él nos va santificando como un hijo del rey, como parte de la familia real. Hay cierta ropa que nos corresponde. La ropa, la vestimenta real está descrito aquí, versículo 12. ¿Cómo empieza? Vestíos, ponte la ropa buena, ya mataste la mala, haced morir, ya dejaste la mala, despojaste el viejo hombre con sus hechos y sus obras, ahora vístete así, revestido con el nuevo hombre, vístete de esta forma. Versículos 12 al 14 dicen, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, ¿de qué manera? De entrañable misericordia. Las entrañas, cuando hablamos de las entrañas, es una manera de hablar de lo más profundo, lo más adentro. De hecho, ¿quién ha visto de dónde sale la entrañita que se hace popularmente en Chile en la parrilla? ¿Saben de dónde viene en el animal? ¿O no? No. Entonces, acá están las costillas. Pero si saca la costilla, digamos si esta fuera la costilla, tú sacas la costilla y por dentro, donde están todos los órganos, sale dentro de la costilla lo que es la entraña. Por eso la entraña tiene ese gustito como a hierro, como a interiores, porque está pegado a todos los interiores. Por eso no tiene el mismo sabor como por un lomo, por ejemplo. Y por eso antes se vendía como basura. Nadie quería la entraña,
porque era casi como comer interiores, ¿cierto? Pero no, hoy en día yo creo que es más caro que el filete, porque se descubrió que es un corte rico y si se hace de la manera correcta y se corta en contra de la fibra, que es un corte muy sabroso. Bueno, cuando el Señor habla de entrañable misericordia, Él está hablando que desde lo profundo de tu ser, que tus dentros se conmueven con misericordia. ¿Qué requiere Él de nosotros? 3 cosas, ¿cierto, oh hombre? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Como estudiamos un poco en la mañana acerca de la misericordia, nosotros debemos vestirnos de la misericordia. Abrimos el closet, vemos toda la ropa que hay y hay una prenda que se llama entrañable misericordia. Vístete con esta. Esa es la ropa que corresponde a un escogido, a un santo, a un amado, a un hijo del rey. Esta es la ropa real. ¿Ya? Vístete así. Dice también de benignidad. Dice de humildad y de mansedumbre. Ese es un par que siempre, no siempre, pero con frecuencia vemos en las Escrituras. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si somos sus seguidores, escogidos por Él, debemos ser como Él y vestirnos como Él quisiera que seamos vestidos. Y Él quiere que seamos vestidos de benignidad, de misericordia, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. El versículo 13 empieza con este concepto de la tolerancia cristiana, la tolerancia bíblica, que es el soportarse unos a otros, sufrir, aguantar. Todos hemos tenido que aguantarnos en algún momento, yo a ti y tú a mí. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos. Solo se puede hacer esto. Solo se puede soportar si tú tienes paciencia con tu hermano. Dice, perdonándoos unos a otros. Solo puedes perdonar si tú estás vestido de misericordia, entrañable misericordia. Dice, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué alta la barra, ¿cierto? Que Dios puso. Dijo como, yo te perdoné en Cristo, de esta misma manera, perdona. Perdona a tus hermanos en Cristo, perdona a los otros miembros de la iglesia, perdona a tu cónyuge, perdona a tus hijos, perdona a tus padres, perdona a tus primos, perdona a tus vecinos, colegas en el trabajo, perdonar. Qué importante es perdonar. ¿Cómo esperamos que Dios nos perdone de ofensas tan grandes y tan graves si no somos capaces nosotros de perdonar cosas pequeñas? Hay que perdonar. Cuando tú perdonas, liberas a 2 personas. La amargura y el rencor son veneno para uno, para su alma. Cuando perdonas, liberas a 2 personas. El versículo 14 dice, y sobre todas, y vuelve a decir, estas cosas. ¿Cierto? En el inicio del capítulo habla de las cosas que son celestiales. Dice, poner la mira en las cosas de arriba. Y habla de las cosas terrenales. Y habla de matar lo terrenal en nosotros. De hacerlo morir. De dejarlo, de despojarnos. Y de vestirnos de las cosas que son buenas. Despojarnos de ira, de enojo, de malicia, de blasfemia, etc. Y vestirnos de misericordia, paciencia, mansedumbre, humildad. Qué contraste, ¿no? Qué contraste. Y él dice, ya, y después de ponerte toda la buena ropa, la mejor que tienes, queda una prenda más, que es la mejor de todas. Sobre todas estas cosas, dice. ¿Cierto? Así dice el 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos del amor. Vestíos, habla de vestirse otra vez. Vestíos del amor, que es el vínculo perfecto.
Hermanos, algo importante en este proceso de matar al viejo hombre con sus hechos y con sus vicios. Algo muy importante en este proceso es la renovación de la mente. La renovación de la mente. De hecho, vimos acá en el versículo 10, dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. La renovación de la mente es una herramienta importantísima para lograr eso. Yo voy casi terminando el mensaje, así que quédense conmigo unos momentos más. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. ¿Quieres saber cómo se traduce siglo en la Biblia en inglés? Dice world, mundo. Sí. Siglo, cuando dice siglo, es una referencia al espíritu de la edad, a la mundanalidad, como un término general. ¿Ya? Entonces dice, no seas mundano, no te conformes a lo terrenal, como nos está diciendo allá en Colosenses. No seas mundano. No os conforméis a este siglo, sino, dice, transformaos por medio de la ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para hacer su voluntad requiere la renovación de la mente, lo cual es un proceso donde te despojas de malos pensamientos, malos deseos, malas palabras, todo lo malo que hay en la mente, te despojas de esto y te revistes de lo bueno. Esa es la renovación. ¿Y dónde podemos encontrar, dónde ojalá existiera alguna fuente inagotable de verdad? Ah, sí, tenemos algo, ¿cierto? Que podemos leer aquí. Y por eso es tan importante, como dice Santiago 1, recibir la palabra implantada con mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es la disposición de ser gobernado por la voluntad de otro. Entonces me acerco a la palabra de Dios y tengo mis pensamientos, tengo mis filosofías, tengo mis ideas y encuentro aquí que están erradas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sácalo. Renovación. Reemplázalo con lo que es. No mintáis los unos a los otros, sino digan la verdad. Sacan lo malo y revestirlo con lo bueno. Vamos a ir y terminar en Efesios 4. Siguiendo en el mismo rumbo, el mismo tenor de todo lo que hemos estado estudiando. Efesios capítulo 4. Si tú dices, wow, esto me gusta, quisiera aprender más de esto sobre el viejo hombre, el nuevo hombre, te recomiendo que empieces a leer en Efesios 4 el versículo 22 y que leas hasta el 32. ¿Ya? 22 hasta 32. Pero por tiempo y nuestros motivos vamos a solo leer 22 al 24. ¿Ya? El 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, cuando tú eras hijo de desobediencia. Efesios habla mucho de esto, pero vamos a quedarnos acá. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Repite el mismo concepto de Colosenses. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Se va repitiendo casi el mismo vocabulario, ¿cierto? Y el versículo 23 habla de lo que yo dije, que es una de las claves para este proceso, la renovación de la mente. El versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí está el chip, la mente. Por eso es tan importante tener el yelmo de la salvación.
que puedas proteger tu mente. Porque Dios quiere que le amemos con toda nuestra mente. La mente es lo que determina todo lo que va a ser mi cuerpo. La mente es poderosa. Y Él dice, ¿quieres un cambio de vida? Renuévate en tu mente. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Qué gran tema, ¿no? ¿Sí? Deja para pensar. Si quieres seguir masticándolo, investigando, te animo a hacerlo. Ir a casa, volver a leer Colosenses 3, leer Efesios 4 y meditar sobre estas cosas, porque sus verdades son poderosas para la vida cristiana. Algunos cristianos llegan a un punto y sienten que no pueden avanzar más en su vida espiritual. Como que hasta aquí llegamos. Y quizás dicen en sí, en su corazón, parece que voy a ser un cristiano mediocre toda mi vida. Al parecer voy a ser un cristiano tibio, tibieza espiritual, mundano, carnal, toda mi vida. Y estas verdades pueden ser la clave, o quizás mejor dicho, la llave que abre la puerta a la bendición en tu vida, para la siguiente etapa de crecimiento en la vida cristiana. Vamos a orar.